Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento y la correcta posición de los niveles de soporte y resistencia. Empezamos por las resistencias. Estos son niveles donde el precio se detiene y actúan como techo, impidiendo que el precio siga subiendo. Pero los soportes son zonas donde el precio frena su descanso. Los soportes y resistencias son una de las herramientas más importantes en el trading. Nos ayudan a predecir futuros movimientos del mercado basándose en el histórico de estos precios. Los soportes y resistencias los encontrarás en los gráficos. Tienes que detectar las zonas donde el precio ha tenido dificultad para sobrepasar dichas zonas en varias ocasiones. Y para hacerlo, pues tendrás que dibujar un soporte en tu gráfico. Tienes que encontrar dos zonas donde el precio no ha conseguido seguir bajando y ha rebotado por lo menos dos veces como mínimo, como puedes ver en el ejemplo que te pongo en pantalla. Y conectar esas dos bajadas con una zona para dibujar el soporte en tu gráfico. Al igual que el soporte, para crear una resistencia, encuentra dos zonas donde el precio no consigue seguir subiendo y se revierte básicamente hacia abajo. Conecta esas dos zonas con un rectángulo para que sea una resistencia, donde es probable que el precio vuelva a rebotar en un futuro. En teoría, pues podemos operar comprando en soportes y vendiendo en resistencias, pero esto no es tan fácil. Tenemos que tener en cuenta más variables a la hora de entrar a una operación. Los niveles que son usados para soportes y resistencias no son fijos, ni duran para siempre. Por eso a veces es mejor usar zonas en vez de niveles o líneas fijas. Como puedes ver en el ejemplo, no existe un punto fijo donde el precio rebote. Siempre hay variaciones, por lo que es mucho más recomendable trazar los soportes y resistencias con zonas en vez de una sola línea fija o un precio fijo, como os he dicho anteriormente. Ahora bien, las zonas de resistencia, una vez son atravesadas, pueden convertirse también en zonas de soporte. Me explico. Después de romper el nivel de resistencia, si el precio cierra por encima de esa zona, como pueden ver en el ejemplo que os pongo en pantalla, al ocurrir este tipo de movimientos o cierres por encima de un nivel como este, la zona deja de ser una resistencia y se convierte en un soporte, ya que el precio rebota sobre ella. Ya que el precio está colocado pues encima de esta zona y la rechaza, esto se convierte en una zona de retest sobre el precio. Y lo mismo ocurre en la zona de soporte. Si el precio cierra por debajo, esta deja de ser un soporte y se convierte en resistencia, porque el precio se encuentra debajo y hace un retest bajista. Y bueno, llegados a este punto, chicos, vamos a hacer unos ejemplos sencillos y prácticos para que os podáis o para que os hagáis una idea de lo sencillo que es realmente. Vamos para allá. Bueno, chicos, pues ya estamos en lo que viene a ser las zonas de soporte y resistencia para poder explicaros pues todo esto de la mejor manera posible, para que lo podáis entender todavía más de manera pues práctica. Entonces esto sería pues el gráfico donde vais a ver la zona de resistencia, que viene a ser la parte superior, y la zona de soporte, que viene a ser la parte inferior. Lo que vais a daros cuenta aquí es que tenemos un pequeño problema, y es que si nosotros en vez de crear una zona creamos lo que viene a ser solamente una línea o un solo nivel, como podréis ver, el precio no respeta ese nivel en todas las ocasiones. Aquí vais a ver cómo el precio se sale y aquí también, y habrá veces también en los que lo va a respetar, pero en la mayor parte de veces es mejor utilizar pues las zonas completas, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de marcar solamente un solo terreno, lo vamos a marcar absolutamente todo. También quiero que tengáis en cuenta pues que las resistencias en la mayor parte de las ocasiones suelen verse más o menos de esta manera que estáis viendo a continuación, donde tenemos pues zonas en vez de líneas o una sola línea donde el precio pues pueda respetar. Entonces esta sería la manera adecuada y os recomiendo que siempre cuando hagáis cualquier tipo de análisis lo hagáis con este tipo de formato en el que creáis una zona en vez de solamente una línea pensando que el precio va a respetar, por ejemplo, el 1.20
300, no siempre va a respetar el 1.20-300, a lo mejor sube a 200, a lo mejor sube al rango de 100, ¿vale? Más o menos puede moverse por un rango de estos números, quiero decir, el 1.20 repetido varias veces, pero 1.20-200, 1.20-100, 1.20-400, y puede ser que toda esta área de números sea equiparable o básicamente que se pueda ver de la manera que está viendo. También, para que nosotros podamos decir que una zona es una resistencia o soporte, obviamente necesitaremos pues, fijarnos que la zona pues, tenga varios rebotes, por lo menos dos. Aquí vais a ver uno u otro y aquí vais a ver también de igual manera dos, en la zona de soporte tanto como en la zona de resistencia. Y ahora, chicos, vais a ver los ejemplos entre una resistencia y un soporte. Aquí vais a ver que a veces también pues, el precio puede romper dicha zona de resistencia y nunca volver a ella, aunque sí siempre existe una posibilidad de un 70-60% de ver que el precio pues, pueda volver a la zona de rebote. Básicamente sería que el precio bajase, rebotase, hiciera un retest y esta zona se convertiría en vez de resistencia en una zona de soporte, ¿de acuerdo? De la misma manera ocurriría si fuera al revés la parte inferior, ¿de acuerdo? Y ahora, chicos, pasemos al siguiente ejemplo en el que vamos a ver pues el precio de la resistencia caer desde este nivel y atravesar la zona de soporte, creándose también una formación de velas, que es una formación martillo, que es bajista. Básicamente esta formación se le llama hombre colgando y a partir de aquí vamos a ver que también las formaciones de velas pueden hacer un cambio en la tendencia en la que se lleva el precio. Aquí vemos como el precio cae, pero sí que hay un pequeño retest, que vais a fijaros ahora mismo a qué es lo que me refiero con retest. Veis que aquí el precio cae, pero luego sube y actúa con la zona de soporte, creando así pues una caída. Entonces esto es lo que nosotros llamaríamos el retest, ¿vale? Perdón, retest. Ahí lo tenemos, ¿ok? Este sería básicamente un retest. Este es cuando el precio rebota con una zona para luego seguir bajando. Si el precio lo que hace es subir y rebotar por encima, lo que sería un retest o una zona de rotura para luego hacer un retest sobre la zona de soporte y esto seguiría siendo un soporte. Pero si el precio rebota y baja, se convertiría en una zona de resistencia. Que esto lo aprenderéis, estoy seguro, en el curso de formación que tenemos. Y ahora aquí tenemos otro ejemplo muy básico también de cuando rompemos una zona de resistencia. El precio también suele buscar la zona de resistencia para hacer un rebote y convertir esta zona de resistencia en una zona de soporte. Y esto ocurre más de una vez. Más de una vez suele ocurrir este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces el precio puede caer, rebotar con esta zona, rechazarla y a partir de ahí aumentar, creando así pues un doble techo e incluso el precio poder subir a una parte más alta todavía del gráfico. Y aquí por último también ocurre absolutamente lo mismo. El precio puede romper con una vela muy fuerte, una vela envolvente muy bajista y a partir de ahí vemos como el precio puede acabar cayendo para luego recuperar la parte de soporte y convertir lo que viene a ser en la parte de soporte a una parte de resistencia. Y así básicamente el precio lo que haría es una caída para seguir pues a lo mejor aumentar o seguir cayendo todavía mucho más. Y esto sería todo, chicos. Por último sería este último ejemplo básicamente de cuando el precio cae, pero lo que hacemos es romper la zona de soporte. Pensamos que el precio podría seguir cayendo, pero esto, chicos, se le llama fake breakout en inglés. ¿Vale? El fake breakout o falso rompimiento en español sería cuando el precio atraviesa una zona pero luego vuelve a meterse dentro de la zona, haciéndote así pensar que el precio lo que va a hacer es romper para luego rebotar, pero no, el precio lo que hace es romper para luego subir por encima y volver a seguir tal y como lo ha hecho en este ejemplo muy sencillo que os pongo en pantalla. Entonces esto es básicamente el movimiento de una de las ocasiones que puede ocurrirte a ti, igual que a todo el mundo, que nos ocurre pues a diario, en el que el precio pues parece que sí, que va a romper esa zona de soporte, pero vemos que no, el precio lo que hace es volver a recuperar y vuelve a subir por encima, ganando así de nuevo más fuerza y subiendo de nuevo a la zona de resistencia. Y ahora sí que sí, esto sería todo por el día de hoy. Espero que este capítulo os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo en este vídeo y nos vemos pues en el próximo vídeo. Hasta ahora.